Buenas, sean bienvenidos todos a este video. El día de hoy les habla Iraimaris Caldera, estudiante del primer semestre de la licenciatura en Español e Inglés en la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, UNAD. Desde que nacemos estamos constantemente rodeados de códigos, los cuales en el transcurso del tiempo y de nuestro desarrollo podemos decodificar, interpretar y asimilar, hasta que somos capaces de usarlos para hacernos entender y lograr expresar lo que pensamos y sentimos. Aprendemos de forma innata y por imitación los componentes que conforman la lengua. Este conocimiento sobre la competencia comunicativa contribuye a un aspecto mucho más allá del lenguaje. También marca nuestra personalidad, actitud y disposición para entender y hacernos entender. Al comprender qué son las competencias comunicativas, cómo funcionan y de qué manera las aplicamos, vamos a enriquecer tanto nuestro intelecto como nuestra vida, ya que el ser humano es un ser de constante desarrollo. Continuemos entonces con este espacio propicio para el conocimiento. ¿Qué es la competencia comunicativa? Según el sociolingüista, antropólogo y folclorista Del Haynes, la competencia comunicativa es el término más general para referirse a la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. Es la adquisición de una lengua y su conocimiento tácito y operativo. Esta facultad de lenguaje se adquiere mediante la combinación de aspectos innatos y de la exposición que tengamos a un entorno lingüístico. Hay unos conceptos que debemos tener en cuenta. Me parecen de suma importancia aclararlos, ya que nos permite desglosar cada término y así entender de manera más efectiva. Entonces, ¿qué es la competencia? Entiéndase como competencia el sistema de conocimiento que posee el individuo. ¿Qué es la capacidad? Cualidad de ser capaz para algo determinado, en este caso el lenguaje y su precisa ejecución. Y la lengua no es más que el código que usamos los humanos para comunicarnos. Ahora que tenemos más claro lo básico, podemos seguir ampliando este tema. Hablemos de ellas. Como les mencioné al inicio, aprendemos de estas competencias desde niños. A lo largo de toda nuestra vida es innato en nosotros ir desarrollando las capacidades necesarias para la comunicación. Estas competencias son las siguientes. Competencia lingüística, competencia sociolingüística pragmática, competencia estratégica y competencia discursiva. Es la base de la competencia comunicativa, la competencia lingüística. Nos exponemos al uso y aprendizaje constante del lenguaje. Pasamos de decir monosílabas a formar palabras y de formar palabras a armar oraciones coherentes y con sentido. Al llegar a este punto se dice que como individuos hemos adquirido la competencia lingüística. Entendemos por competencia lingüística el conocimiento y empleo adecuado del código lingüístico, la reproducción e interpretación de signos verbales. Ahora, como parte importante y complementaria de esta competencia tenemos a la competencia gramática. Esta competencia abarca el conocimiento de las unidades lingüísticas y las reglas gramaticales de la lengua. Conocer los sonidos, combinar los sonidos con coherencia y formar palabras usando reglas gramaticales. El nivel gramatical determina nuestro entendimiento. Esto nos permite adquirir conocimiento en cada aspecto de la lengua. De este punto tan importante nos derivamos a el signo lingüístico. Entendemos por esto a una unidad formada por un conjunto de fonemas, el significante, que se asocia a un objeto o una idea o concepto. Significado. Es importante destacar que esto es una relación arbitraria, ya que no existe una lógica entre ambos, pero de igual manera es convencional, debido al factor humano, ya que nosotros establecimos los nombres de cada objeto, animal o concepto. Como ejemplo, en esta diapositiva que ven a continuación tenemos una imagen. Usted al verla ya la relaciona con un nombre, en este caso es la palabra formada por 4 fonemas, flor. O por el contrario, usted primero leyó la palabra e inmediatamente en su mente se creó una imagen semejante a la que tenemos acá. Seguimos con los niveles de representación de la lengua. Fonético. Esto es lo real, o sea, el uso que realmente se le da a la lengua, su sonido. Lo fonológico, que es el debería, cómo deberían sonar ciertos sonidos, ciertos fonemas. Lo morfológico es la estructura interna de la palabra, o sea, estamos hablando de la raíz de la misma. Lo sintáctico es la lógica,
y el orden de las palabras para formar oraciones. Y lo semántico es construir significado de palabras y oraciones. La siguiente diapositiva, referente a la competencia sociolingüística y pragmática, la dividí para poder explicar de manera más detallada cada competencia. Competencia pragmática. Entendemos por esta competencia el uso práctico de la lengua. Comunicación consciente al contexto específico. Es la manera en cómo adaptamos la lengua para una finalidad, para hacernos entender y agrupar la situación con mi comunicación, con mi expresión verbal y no verbal. Competencia sociolingüística. Esto refiere más a un contexto social y cultural. Ajuste que realizamos para modificar nuestra lengua según dónde, con quién y para qué la estamos usando. En esta competencia interfieren mucho los factores extralingüísticos, que ajustan el comportamiento lingüístico, como lo representa acá en la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? La formalidad de una situación, la relación que yo tenga con el interlocutor, donde yo estoy en el momento específico, y sobre todo cabe destacar el factor cultural, es lo que diferencia mucho el uso del lenguaje que le dan en cada región de un mismo país. Por ejemplo, yo voy a hablar en este caso de mi país, Venezuela. Sus 23 estados difieren mucho con respecto a la lengua, y no solo eso, también al ambiente social. Esto de cierta manera dificulta el entendimiento de las personas del centro-occidente con las que habitan los llanos centrales del país. Como dice Heinz en su artículo acerca de la competencia comunicativa, parafraseo, se debe analizar la diversidad en la lengua de una comunidad. De esta manera podemos aislar la homogeneidad que se encuentra en la misma. ¿Por qué? Si nos dedicamos solamente a estudiar la homogeneidad, nos encontramos con una diversidad muy amplia. Pero al enfocarnos en las diferencias, haremos apreciar lo que los hace iguales en ciertos y determinados puntos. ¿Qué nos deja claro entonces estas dos competencias que dividí para su explicación? Que al yo conocer la lengua, entonces yo construyo oraciones apropiadas al contexto. Competencia estratégica. Es el conocimiento específico de la lengua, que nos da el dominio de la comunicación efectiva. Son aquellos recursos que podemos usar y que usamos para expresarnos de manera verbal o no verbal. Esta competencia implica el manejo de la lengua, el conocimiento amplio de sus características y de su uso. Hablemos de ello. También tiene que ver mucho la gramática, también tiene que ver mucho el movimiento corporal. ¿Y qué es el movimiento corporal? Son esas habilidades kinésicas. Son aquellos que refieren al cuerpo y al movimiento apropiado que yo doy a la hora de expresarme. Paralingüística, que es la vocalización de los fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en que yo doy entonación a las palabras. La proxemia personal, que es mi organización espacial, haciendo claro referencia al uso del espacio que me rodea y cómo interactúo yo con él y las personas que me escuchan. Para finalizar, tenemos la competencia discursiva. Aquí nos referimos a un desarrollo más intelectual y coherente del uso de la lengua. Es la capacidad para comprender, construir ensayos, discursos, articulando las unidades lingüísticas. Es la creación de textos coherentes, el uso de estrategias para ser cohesivo. Como ven, es una habilidad que no es innata, ya que tiene que ver con el desarrollo, el estudio y el interés por el crecimiento intelectual que tengamos. Hemos finalizado esta presentación. Con todo lo anterior explicado, entendemos la importancia de la comunicación para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay que apropiarse de este conocimiento, aplicarlo como una persona consciente. Ahora sabemos que la comunicación es un proceso que lleva a cabo un propósito concreto. Cada día como personas y ahora como futuros docentes necesitamos mejorar y practicar una mejor comunicación que nos permita llegar a la excelencia. Espero que esta información fuera de su interés. Muchas gracias por su atención.